La economía es un péndulo, el eterno péndulo de la economía argentina. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás viendo hoy la situación económica? A ver, tenés que tener mucho coraje para meterte a arreglar esto, ¿no? Es un problema... Hay un problema estructural y un problema de corto plazo, yo diría. El problema de corto plazo es que cada 30 días viene el tema de la renovación del EVAX. La pelota del EVAX. Ese bendito problema que se metieron en un problema serio ahora. O sea, cuando vos te metés ahí en jugar tasa versus dólar, que ya lo hemos visto infinidad de veces en Argentina, después salir es muy difícil. Yo diría que ellos ahora van a buscar en el Fondo Monetario Internacional ganar tiempo. ¿Sí? A ver, voy a aclarar una cosa. Esto no es el 2001 ni nada que se le parezca. Pero yo recuerdo que en el año 2000 Argentina consigue el blindaje con Machinea. El famoso blindaje que recibió de bancos, de Europa, de España, del Fondo Monetario, etc. Pero se creyeron que el blindaje, que en este caso vendría a ser el apoyo del fondo, era sustituto de las reformas estructurales. No es así. Al revés, era un acelerador en teoría. Claro, vos si te dan un apoyo financiero es para que transitoriamente no pases ninguna crisis y vayas haciendo las reformas que tenés que hacer. Y acá lamentablemente se durmieron 2 años, ¿sí? Pensando que íbamos a crecer, porque no sé por qué causa íbamos a crecer, porque tenés que explicar la causa de por cuál iba a haber un crecimiento de 3 puntos o 3,5 puntos de producto. Y hoy tenés que hacer todo lo que no hiciste en 2 años y medio, lo tenés que hacer a 17 meses de las elecciones, más o menos. ¿Y con tiempo de recuperarte o no? Yo creo que si van, a ver, si pisan al acelerador a fondo, pueden llegar muy bien parados a las elecciones. En el medio te vas a tener que bancar todos los problemas que hay, ¿sí? Roberto, ¿qué es pisar el acelerador? Acá tenés que hacer una reforma del sector público muy importante. Los 20.000 millones de pesos que anunciaron el otro día, a mí no me convencen, son 0,16 puntos de Producto Bruto. Es más político, es más un relato, digo, por citar el gobierno anterior, con el tema de los choferes. Es más, el congelamiento, por ejemplo, repitieron algunas cosas, como era congelamiento del empleo público. Está bien, yo los entiendo, es muy difícil bajar el gasto. Ahora, la pregunta es, ¿dónde lo podés bajar? Porque vos tenés que reducir el déficit fiscal o aumentar los impuestos, cosa que hoy la gente no tolera más carga tributaria, o lo tenés 4 rubros muy claros donde bajar el gasto público. El primero, jubilaciones, ese no lo podés tocar, así que fuera. Subsidios económicos, que era todo lo de las tarifas de los servicios públicos que estaba hablando hace unos minutos mi amigo Jorge Asís. En rigor, yo creo que si ellos hubiesen sacado los impuestos que hay dentro de las boletas de luz, gas, etcétera, antes, el impacto hubiese sido menor. Igual, ya no te queda tanto para bajar ahí, ya tenés 2 puntos de producto. ¿Qué te queda? Te queda empleo público y planes sociales. Es donde, a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Y ahí yo creo que tenés que hacer anuncios de reforma de todo lo que son los planes sociales. Vos tenés 175.000 personas que están en el plan ¿cómo se llama? Argentina Trabaja, que son los que cortan la 9 de julio y te vuelven loco, son 16.000 millones de pesos. ¿Y hay margen político para hacer eso? Yo creo que si presentás un plan de reconversión laboral, sí. ¿Quién se va a oponer a decir, te voy a capacitar para que puedas trabajar de plomero, electricista, lo que sea, ¿sí? Te voy a pagar, te voy a mantener el subsidio, pero después, una vez que te matriculaste, vas a tener que salir a buscar clientes como cualquier hijo de vecino. Va a ser indefendible decir que no, ¿sí? Roberto, cuando vos mirás hoy la economía, ¿qué es lo que más te preocupa? A ver, lo que más me preocupa es el nivel de gasto público. No, como alguna vez dijo algún economista, prefiero un déficit fiscal de 4 puntos de Producto Bruto con un gasto del 10%, ¿sí?, del Producto Bruto, que equilibrio fiscal con 48 puntos de gasto de Producto Bruto. El gasto público es tan alto que ahoga el consolidado, nación, provincias y municipios, que ahoga toda la actividad económica. Oye, hace un ratito Asís nos decía el tema de la argumentación en términos de gobierno, que nadie puede predicar con el ajuste como seductor o seducción. ¿Crees que el electorado de Macri le está pidiendo eso? Yo creo que sí. Y creo que hay mucho para recortar, ¿A qué te referís, por ejemplo? Tenés gasto, a ver, tenés nación, provincias y municipios en los 3 niveles.
Por ejemplo, las provincias aumentaron el empleo público un 60% entre el 2013 y el 2016, ¿sí? 2015, perdón. Hay provincias que lo aumentaron más, el 120%, Formosa lo aumentó menos, 15%, pero porque ya habían metido todo lo que había que meter. Eso significa, vos es que el salario promedio de los empleados públicos provinciales entre el 2013 y el 2015 aumentó un 2.200%, el salario nominal. 2.200%. O sea, promedio, ojo, cuando tomo el promedio de las provincias. Sí, o sea, hay más. Hay otros que están arriba y otros abajo. 2.200, contra una inflación del 1.300, vamos a ponerle 1.400% para. Sí. Yo no creo que nadie en el sector privado vaya a tener un aumento nominal del 2.200%. ¿Sí? Eso te significa una masa salarial fenomenal que tenés que bancar en las provincias. Y no se puede sostener, o sea, el contribuyente no lo puede aguantar. Lo tenés también a nivel del Congreso de la Nación, que es un disparate lo que están revolviendo de plata. Y, o sea, que todo lo que es el gasto ligado a la política existe realmente y es relevante. Después tenés todo lo que son planes sociales. Vos tenés el caso de de las pensiones por invalidez. ¿Te acordás que hace un tiempo se armó un escándalo? Vos pasaste de, yo tengo el dato acá, de, bueno, no es este, acá está, de 81.000 beneficiarios por pensiones por invalidez a 1.060.000. ¿De dónde sacaste 1 millón de inválidos en la Argentina en 10 años? Es una locura. Esos son 84.000 millones de pesos que se van en inválidos que no son inválidos. ¿Crees que hay corrupción cruzada? Ahí no tengo ninguna duda que hay un montón de corrupciones, pero muchísima, muchísima. Entonces, digo, tenés que revisar en serio todo lo que son los 62 planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, tenés que revisar lo que es el empleo público a nivel nacional y terminar de revisar lo que son las tarifas de los servicios públicos. Y a nivel provincial tienen que empezar a hacer reforma del Estado. Reforma del Estado, 2.200%. Breve corte y volvemos con Roberto Kachanowski. Y vos querés saber, nos preguntás vía Twitter, preguntás, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar, Roberto Kachanowski? Y mira, a ver, yo creo que además del tema fiscal, el fondo le va a decir, miren la cuenta corriente del balance de pago, para que la gente entienda todo lo que es el ingreso y salida de dólares. Si vos tenés más egreso que ingreso, el tipo de cambio te va a tender a subir. Entonces, si vos te endeudás permanentemente para que el tipo de cambio no te suba, ¿sí? Ahí te van a decir de fondo, che, viejo, yo no te voy a dar plata para que te vayas de vacaciones a Miami. De manera que seguramente, ojo, no tengo un número mágico, ¿no? Le van a pedir algún tipo de cambio un poco más alto que este para corregir. ¿Más aún que los 25? Y me parece que sí. 25 hoy te da más o menos, yo hice la cuenta, ¿te acordás cuando se hizo la devaluación de febrero del 2016, cuando se llama el cepo? Sí. Eso a valores actuales te da 25 pesos. Y con esos 25 nunca corrigieron el problema del sector externo, ¿sí? Tuvieron problemas de balance de pago, o sea, más importaciones que exportaciones, la gente veraneando afuera, etc. De manera que ahí le van a pedir seguramente algún tipo de retoque en el tipo de cambio. No sé cómo lo podés hacer, porque vos ahí tenés... Es un tema complicado de armar, porque vos tenés un stock de Levax que te juega contra las expectativas de la gente. O sea, Levax es en pesos. Al tipo que vendieron dólares, con los pesos compraron Levax y están apostando a que la tasa le va a ganar al dólar. ¿Y hay que desarmar la pelota de las Levax? Yo creo que sí. Hay que desarmarla y creo que el mecanismo sería que todas las... ¿Te acordás que en la época del kirchnerismo le sacaban los dólares y el Tesoro le daba una cosa que se llamaba letras intransferibles en dólares? Ahí tienen como 1 billón de pesos, sí, 1 billón en letras intransferibles que no sirven para nada al Banco Central. Mi sugerencia sería que el Tesoro se haga cargo de esas letras que no sirven para nada, le dé una letra de largo plazo, transferible, negociable, y entonces cuando vos empezás a desarmar Levax, si se te van los pesos al mercado, los podés rescatar como Banco Central vendiendo Levax vendiendo este nuevo bono a largo plazo, que puede ser un bono en pesos ajustable. No un bote, no uno de estos botes. No, algún otro tipo de bono de largo plazo, digamos, ¿no? Y entonces vos sacás liquidez del mercado colocando estos bonos
que hoy no los podés colocar porque no tenés instrumentos, salvo el Banco Central no tiene instrumentos para absorber, salvo seguir endeudándose con LEVAX o vender reservas. Roberto, cuando uno mira la economía local, había una buena noticia que era la de los créditos hipotecarios, que mucha gente subió. De hecho, el último dato ha dado una venta de inmuebles del 47% más precrisis. Abril, ¿no? Precrisis, sí, abril. ¿Esto termina? Digo, ese veranito que había en términos de créditos hipotecarios, ¿se termina? Y a mí me parece que se va a aflojar bastante, ¿no? Porque el que tenía calculado gastar, no sé, $100.000, pidió el equivalente en pesos, hoy no le alcanza al tipo de cambio nuevo, ¿no es cierto? Por más que le dé más plazo, por más que le dé más tiempo para pagarlo y la cuota se mantenga, el tipo no le alcanza el anticipo. De manera que yo creo que se va a ir frenando un poco eso, es probable que se frene. Seguramente vas a tener menos actividad por el lado de la obra pública, porque no vas a tener tanto financiado. Eso se financiaba con recursos externos. Así que me parece que toda la apuesta que tiene el gobierno de acá a las elecciones es salir por el lado del sector externo con más exportaciones. ¿Y la idea de más deuda, lo ves como una cuestión a preocuparse o no? ¿De más deuda por el fondo? Sí. Si van a hacer reformas de fondo y esa deuda la van a usar para aprovechar el tiempo para hacer las reformas, me parece fantástico. Avanti. Ahora, si vas a usar la deuda para hacer la plancha y no tocar nada porque no te animás, vamos a tener otro problema más. Además de tener el problema estructural, vamos a tener el problema de un mayor stock de deuda. Depende de cómo usen esos recursos, que en rigor esos recursos son para fortalecer las reservas y no podés usarlas tan fácilmente, ¿no? ¿Las reservas están sólidas hoy? Y las reservas estarán, porque ahí tenés mínimo 11.000 millones de dólares que son encajes de los bancos en el Banco Central, que son dólares de gente que depositó dólares. Así que hay que sacarlo porque no son del Banco Central. Tendrás 40.000 millones, 44.000 millones de dólares propios del Banco Central de Reservas contra un pasivo que es la base monetaria, o sea, los pesos en circulación, más las LEVAX, que son 2,3 billones de pesos. Si haces la división te asustás. ¿Te asustás? ¿Y hay que asustarse o...? No necesariamente. Sí. A ver, el problema es este. Si vos vas a anunciar nada más que una medida monetaria o una medida cambiaria, no resolvés nada. El tema es si vos anunciás eso con un plan económico atrás. Y ahí yo creo que Macri está encaprichado en tener muy atomizado todo lo que es el manejo de la economía, y con todo el respeto que me merecen Duhovne y toda la gente que compone el equipo económico, necesitas otro tipo de persona para este momento. ¿Qué tipo de personas? Tiene que ser alguien que tenga un claro plan económico en la cabeza, cierto nivel de audacia por lo que hay que hacer, tiene que ser un docente para explicarle a la gente lo que se va a hacer y por qué se va a hacer, y el respaldo de la política. ¿Tiene nombre y apellido? No me hagas, porque vas al antipático. Algún colega mío se va a enojar porque yo no lo voy a estar citando, así que mejor prefiero no dar nombre, pero hay gente. Muchas gracias, Roberto. Y gracias a vos,